Hola mis panas, hoy les traigo un nuevo cap de qué hubiera pasado si Izuku es la reencarnación de Zoro el vigilante espadachín. Esta historia me pertenece, espero que les guste. Si les gustó dejen su poderoso like y suscríbete al canal, y en la descripción dejo mi Instagram. Comencemos con los saludos para Daniel Ríos, para Elías, para Matías Ramírez, para Brian Castillo, Muller, para Maid Krog. Los personajes del anime, imágenes y canciones no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. No hay nada más que decir, comencemos con la intro. En el cap anterior vemos a nuestro peli verde saliendo del hospital con Mirko y Olmig. Aquí nos separamos, me voy y se fue Izuku. Vaya, yo pensé que ese esqueleto iba a morir, jeje. Mirko, lo mismo digo, jaja. Izuku, es mejor que nos vayamos a nuestro departamento. Mirko, tienes razón. ¿Y qué vas a hacer, Izuku? Voy a descansar ya que sigo un poco agotado por la pelea. Mirko, yo también descansaré. Izuku, lo bueno que Aizawa nos digo, si queremos podemos ir a ver cómo entrenan los estudiantes. Mirko, y vas a ir a verlos. Izuku, no, ya que me da pereza ir. Y tú, Mirko, no, ya que son unos inútiles. Izuku, ya veo. Mirko, ¿y cuántos días digo que debíamos quedarnos aquí? Izuku, una semana, pero ya pasaron 3 días, jeje. Mirko, que bien, ya quiero volver. Izuku, lo mismo digo. Después de un rato, llegaron al departamento. Izuku y Mirko entraron y se acomodaron en un mueble. Izuku, ¿quieres ver algo? Mirko, si quiero ver caricaturas. Izuku, ¿es en serio? Mirko, si tienes algún problema. Izuku, no tengo ningún problema, y fue a poner las caricaturas y comenzaron a ver, y así pasó los días. Izuku y Mirko se estaban dirigiendo a donde entrenaban los estudiantes. Después de un momento, vemos a todos. Mirko, ¿para qué nos llamaste? Aizawa, les llamé ya que hoy es el último día que estamos aquí y quiero que peleen con los estudiantes para ver cuánto han progresado. Black King, quiero que Izuku pelee con la clase 2B. Izuku, está bien. Black King, no quiero que te contengas. Izuku, terminaré rápido ya que quiero dormir. Aizawa, y tú pelearás con la clase 2 a Mirko, si sabes que no me contendré, ¿cierto? Aizawa, lo sé, por eso están los reboses, para que se lleven rápidamente a los estudiantes a la enfermería. Black King llamó a toda su clase, escuchen, pelearán contra Izuku para ver su progreso. Monoma, no le fraudaremos, le humillaremos a ese perdedor. Y todos dijeron sí. Y pensamientos de Black King ya valieron madres, esfuércense chicos todos. Izuku estaba en el centro. Izuku, seré amable con ustedes. Monoma, te patearé el trasero ya que somos mejores que la clase 2 a Izuku, ya veo. Entonces comencemos. Después de una paliza brutal que recibió la clase 2B, Izuku, vaya que débiles son, ni use todo mi poder. Black King estaba sorprendido ya que ni le pudieron tocar a Izuku. La clase 2B estaba con varios cortes, chorreando sangre. Los reboses rápidamente se llevaron a los estudiantes que estaban inconscientes. Aizawa, no te pasantes un poco. Izuku, si me contuve y ellos tuvieron la culpa por confiarse. Black King tiene razón, ellos se confiaron ya que vieron que su oponente solo era uno y ellos eran más. Izuku, exacto. Aizawa, listense clase 2, allá que pelearan contra Mirko. La clase estaba en shock ya que Izuku humilló a la clase 2B, y todos racionaron cuando digo que pelearan contra Mirko. Algunos estaban con miedo y algunos alegres porque se enfrentaran a alguien tan fuerte. La clase 2A estaba frente de Mirko. Mirko, no me contendré, mocosos, le romperé todos sus huesos. La clase 2A estaba sudando por escuchar eso y se lanzaron contra Mirko. Después de muchos huesos rotos, vemos a la clase 2A tirada inconscientes. Aizawa, te pasantes. Mirko, por Aizawa, no degastes ninguno ileso. Mirko, te dije que rompería todos sus huesos. Izuku estaba riéndose ya que vio como no pudieron hacer nada. La clase 2A. Izuku, bueno, mejor me voy a alistar mis cosas. Mirko, yo te acompaño ya que voy a hacer lo mismo. Y se fueron. Aizawa, esos dos se están llevando bien. Black King
tienes razón Aizawa, pero bueno, tendremos que esperar que los estudiantes despierten. Black King, tienes razón, esos dos se pasaron. Aizawa, tienes razón, después de varias horas, ya eran de noche, todos los estudiantes estaban frente de Black King y Aizawa. Aizawa, bien, escuchen todos, listen sus cosas ya que mañana regresaremos todos con dolor, dijeron y se fueron. A la mañana siguiente, vemos a todos subiendo al avión, y después de un viaje largo llegaron. Izuku, bueno, aquí me despido ya que me voy. Mirko, yo te acompaño ya que por donde te vas vivo yo. Izuku, está bien, y se fueron los dos. Todos los estudiantes regresaron a sus habitaciones, vemos a Izuku en la residencia Todoroki. Izuku, tomen, aquí están sus regalos que les prometí. Jeje Natsu, vaya, pensé que te olvidarías. Izuku, jeje, si no fuera por tu mensaje creo que me olvidaría. Jeje Natsu, ya veo. Endeavor, escuche que tuvieron que pelear contra Wolfram. Izuku, si Touya, estuviste genial. Izuku, si no es nada. Jeje Endeavor, el director Nefu me contó que le mandara a la clase 2 a la isla Nabu. Izuku, ya veo, y creo que debo ir. Endeavor, si tienes que ir. Izuku, ya veo, y quería les mandar a Endeavor en una semana. Izuku, lo bueno que en esa isla no hay villanos. Endeavor, tienes razón, en esa isla no llegan los villanos. A la mañana siguiente, vemos a la clase 2 viendo al director Nefu. Escuchen chicos, les mandaremos a todos ustedes a la isla Nabu. Todos y Nefu, procuren llevarse bien ya que nosotros no estaremos ahí. Lida, y quien no supervisará. Nefu, el joven Izuku, y estarán una semana ahí hasta que lleguen los héroes de esa isla. Todos y Mina seremos héroes de Bermineta, les enseñaré que seré mejor héroe que ustedes. Jajaja Bakugou, ya lo veremos, maldito enano. Y todos comenzaron a discutir. Aizawa, cállense todos, y todos se callaron. Aizawa, escuchen, esto no es un juego, no sabemos qué puede pasar, por eso todos siempre estén alertas. Todos y Sensei. Mientras tanto, en un lugar bien oscuro se podía ver a 8 personas que estaban ahí. Tomura, veo que te falta para controlar todos tus Kirk Nine. Sí, pero hay un niño, si le robo ese Kirk podré controlar todos mis Kirk. Tomura, ya veo, te daré estos 2 gnomos, no son tan fuertes, pero si pueden igualar la fuerza de All Might Nine. Está bien, y se fueron. Kurohiri, es mejor que nos vayamos. Tomura, si vámonos. Y se fueron. Mientras tanto, con los estudiantes Nefu, vayan y alisten todas sus cosas. Todos los estudiantes se fueron y así pasó una semana. Todos los estudiantes estaban subiendo al barco. Aizawa, te dejo a cargo chico. Izuku, tranquilo, si pasa algo, daré mi vida para protegerlos. Aizawa, ten cuidado tú también. Izuku, tranquilo, estaré bien. Y se fueron. Todo pasó igual que el anime. El grupo de Todoroki le ganaron al lobo con dificultad, pero todavía podían pelear. Pero una silueta negra con rapidez dio varios golpes a cada uno de ellos, mandándole a volar, dejándoles inconsciente. Mientras tanto, el grupo de Mina pudieron ganarle a la chica, pero otra silueta negra rápidamente les dejó inconsciente. Mientras tanto, Melissa, Bakugou, Kazumi, Izumi y Izuku pudieron derrotar a Nin. Izuku está con heridas graves ya que tuvo que hacer todo, y los otros 4 estaban gravemente heridos y estaban a punto de caer inconscientes, pero vieron como 2 Nomus traían arrastrando a sus compañeros Nine. Que bien, Nomus, ataquen a esos niños. Y cayó inconsciente, y los Nomus con una velocidad increíble se lanzaron contra los 5. Izuku pudo esquivar, pero los otros 4 fueron mandando a volar, quedando inconscientes. Izuku, mierda, tendré que sacar a todos para poder pelear, pero como vio a las personas de la isla, Izuku gritó, saquen a todos los estudiantes, yo les protejo. Los hombres de la isla hicieron caso, y rápidamente agarraron a todos los estudiantes para que no molesten en la batalla. Persona 1, y tu chico, que harás? Izuku, protegeré este lugar con mi vida. Persona 1, ten cuidado. Y se fue. Izuku, veo que ustedes dos no pueden hablar y no tienes regeneración, pero si tienen inteligencia. Izuku, esto será muy malo. Todas las personas de la isla estaba viendo la batalla. Izuku, entonces comencemos. Fin del cap. Espero que les guste. Si les gustó, dejen su poderoso like y suscríbete al canal, y en la descripción dejo mi Instagram para los que quieran seguirme, y comenta si quieres que te salude. Nos vemos en el próximo cap.